Fuerte el aplauso, por favor, a el coach que ha llegado, Sergio Manacero. A ¿Cómo le va, sacar los maestro? miedos. Bien, bien, muy bien. Bien, bien. Feliz de estar acá. Contento. Hablando de emociones, como el género de emociones, nos metemos puntualmente hoy en los miedos. En el miedo, sí, así es. Sí, con respecto a las emociones, es interesante aclarar esto de que romper un poquito el paradigma de que las emociones son buenas o son malas. Viste que tenemos como que hay emociones positivas y hay emociones que son negativas. Nosotros en coaching decimos ninguna emoción es positiva ni negativa, sino que son emociones y hay que validarlas como tal. ¿Viste la película Intensamente? Sí, bueno. ¿Se trata un poco de eso? Tal cual, muestra claramente, esa película está hecha por varios neurocientíficos, tiene todo un guión diseñado que cuenta cómo son las emociones realmente, lo que sucede en nuestro cerebro con las emociones, en nuestro cerebro límbico, ¿no? ¿Y por qué las clasificamos en buenas y malas erróneamente? Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con las creencias que vamos trayendo de niños, ¿no? De hecho, en el sistema educativo se habla muy poco de emociones, por recién ahora se está empezando a difundir y hay emociones como la tristeza, el enojo, que están vistas como algo negativo, ¿viste? No tenés que estar triste, ¿viste? Que vemos a alguien triste, a un ser querido, y lo primero que hacemos queremos sacarlos de ahí, como que estar triste estaría mal. ¿Y vos decís que está bien? Es parte de un duelo, es parte de aceptar que hemos perdido algo, entonces es necesario transitarla. No es que está bien o está mal, pero a veces necesitamos, a la hora de la pérdida de un ser querido, necesitamos transitar un tiempo de duelo. El tema es ¿qué nos pasa con esa tristeza? Si la tristeza te tira en la cama a llorar todo el día, o si podés continuar tu día a día y cuando estás triste llorarás un rato y después lo seguís avanzando. Claro, sería algo así como poder controlar estas emociones. Sí, nosotros hablamos de gestionar más que de controlar. Gestionar las emociones. Tal cual, porque el controlar por ahí es, quiero enojarme, quiero decir algo, pero me lo guardo, ¿viste? Y eso de tenerlo acá, las emociones por algún lado siempre decimos salen. O las gestionamos y las expresamos de manera ecológica para el otro, no esto de tratar mal al otro porque yo me enojé, o bien la guardamos adentro y por algún lado va a salir, nuestro cuerpo habla. Hay un libro de Augusto Cury, un brasilero que hace referencia a la imagen de Jesús, Ajá. que se llama El hombre más importante de la historia, y lo analizan distintos psicólogos en una mesa, es una ficción, y hablan justamente que él era el gran gestor de emociones. Claro. Y de cómo los grandes gestores de emociones pudieron también hacer que el resto de la gente pueda gestionar las emociones, compartir eso, eran coach. Tal cual, bueno, el caso de Mandela, Gandhi, son líderes que han gestionado sus emociones. Un tipo como Mandela, después de 30 años en donde lo habían golpeado, lo habían tratado mal, lo habían denigrado, sin embargo él sale, los perdona y luego es presidente. Digo, esa gestión de emoción le sirvió para lograr lo que logró. ¿Y cómo hacemos para dominar, para gestionar nuestras emociones? ¿Hay Bueno, técnicas para esto? Sí, claro, que lo primero que nosotros decimos es reconocer, es hacernos cargo de las emociones. Hoy en día se habla mucho de la gestión de emociones, pero yo siempre digo que es el último pasito de gestionar. Primero está el reconocer nuestras emociones, que es importante. El reconocer es, esta emoción me pertenece a mí. Siempre yo hago esta salvedad. Cuando yo digo me enojo porque la otra persona me grita, lo que yo estoy diciendo es cuando la otra persona me deje de gritar, yo me voy a dejar de enojar. Por lo tanto, el poder de mi enojo lo tiene la otra persona y no lo tengo yo. Mal. Claro. Error. No tengo poder sobre mí. Distinto es decirme qué necesito hacer yo para que el enojo, el grito de la otra persona a mí no me enoje. Y desde ahí empiezo a tomar poder en mí mismo. Que puede llegar a ser tener una conversación con la otra persona o que puede ser cambiar mi conversación interna, mi pensamiento de por qué la otra persona me hace enojar, ¿no? Es un trabajito del día a día, ¿no? Es separarnos cada vez más de los animales, ¿no? Claro. De lo primero que nos viene como Tal cual. reacción. Es todo un desafío porque es evolucionar al fin y al Es cabo. que de hecho biológicamente funcionamos así, nuestro cerebro límbico, que es el emocional. Perdón, está ¿cerebro? Cerebro límbico. Límbico. Que es una parte de nuestro cerebro, ¿tá? Donde está la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que genera las emociones negativas, que se prende cuando el enojo está latente, digamos. Y cuando ese cerebro se prende, por llamarlo de alguna manera toma el raciocinio y no podemos pensar. Que tiene su explicación y que está bien. Y ahí es donde nos dicen hay que contar hasta 10. Claro, tal cual. Lo que pasa es que en una situación de emergencia, ¿no? Imagínate en la época de las cavernas aparecía un animal salvaje y lo primero que hacías era correr. No te ibas a poner a pensar cuál es la mejor opción. No había tiempo a contar. Claro, hoy en día también, qué sé yo, viene alguien que nos quiera asaltar o algo, obviamente lo primero que hacemos es correr, no vamos a estar razonando. Y en ese momento está bien que suceda. El tema es cuando
¿cuántas veces decimos algo que después nos arrepentimos, ¿no? Que por ahí decir, ¿para qué dije lo que dije? Totalmente, pasa claro, eso. Y eso es porque nuestro cerebro límbico nos toma y no nos deja pensar. O sea que hay que también gestionar a nuestro cerebro límbico. Claro, tenemos que hacer la pausa. Creo que la mejor manera de poder empezar a gestionar nuestras emociones, el enojo, el miedo, cualquiera de nuestras emociones, es, bueno, empezar a hacer la pausa, ¿no? Darnos tiempo a reflexionar para luego poder expresar lo que necesitamos. ¿Y podemos diferenciar entre reacción y emoción? Lo que pasa es que la emoción te lleva a reaccionar. Lo que tenemos que hacer en lugar de reaccionar es accionar, ¿no? Reaccionar es lo primero. A ver, vuelvo a repetir, en los casos que lo podamos hacer, cuando es una situación de emergencia, nuestro cuerpo está preparado para eso. Nuestro cerebro lo único que busca es sobrevivir. Entonces, ante un peligro, lo único que quiere es salir disparado de ahí, ¿no? El tema es que a medida que vamos creciendo, vamos teniendo ciertas creencias en donde consideramos que hay peligro. Por ejemplo, que alguien me trate mal, o que alguien me falte respeto, o que alguien me toque bocina cuando yo voy en la calle, lo tomo como una amenaza, lo tomo como alguien me está faltando respeto y por lo tanto me enojo. A lo mejor la otra persona me toca bocina porque me conoce, pero yo le pegué la interpretación de que me está faltando respeto, me enojo, ¿no? Y me quedo con esa emoción dando vueltas. Vemos imágenes de terror, de miedo en la pantalla, muchas caras de miedo y bueno, dentro de las emociones que es la temática que estamos abordando y que vamos a seguir abordando en las distintas semanas, hoy puntualmente hablamos del miedo. Hablabas de miedos buenos y malos. Sí, nosotros decimos miedo sano y medio tóxico. Es para romper un poco este paradigma que hoy en día de que el miedo es malo, no hay que tener miedo a nada, ¿no? Y tampoco se trata de eso, porque el miedo muchas veces te lleva a prepararte. Por ejemplo, el miedo, pongo un ejemplo muy claro, el miedo a que a mí me salga mal lo que voy a decir hace que me prepare para poder decir algo bien. Ahora, ¿qué pasaría si ese miedo a decir algo mal haga que yo no venga acá? Directamente. Claro, entonces ahí ese miedo me está jugando una mala pasada, me está jugando en contra. Pasa mucho eso, Negri, ¿no? Que por ahí los miedos terminan jugándonos en contra o nos paralizan. Depende de cada uno, cómo lo va tratando con el tiempo, de la experiencia. Yo creo que la clave es esto, aprender a diferenciar el miedo tóxico del miedo sano, ¿no? Cuando aprendemos a diferenciar eso, a nuestro miedo lo tomamos como un aliado en lugar de un enemigo, ¿no? Vamos puntualmente a la gestión de esta emoción que es el miedo. ¿Cómo lo diferenciamos de cuándo es tóxico y cuándo no? ¿Cuándo le damos lugar al miedo y cuándo tenemos que correrlo para que no nos limite? Bueno, mira, nosotros lo que decimos, siempre decimos el miedo se dispara por una interpretación que yo hago de algo que va a suceder. Digo, algo no me va a salir bien. Una proyección negativa. Claro, tal cual. Algo no me va a salir bien, por lo tanto me genera miedo. O sea que el miedo es una proyección negativa. Tal cual, de algo que va a suceder. Tiene que ver con el futuro el miedo. No tenemos miedo por algo que pasó. En realidad lo que pasó nos lleva hacia el futuro. Generar algo en el futuro. Tal cual. Pero siempre tiene que ver con el futuro. Entonces lo que decimos es, bueno, fundemos esa interpretación. ¿Por qué? No sé, pongo un ejemplo. Tengo miedo al avión. ¿Por qué? Porque creo que se puede caer. Ese es mi miedo, ¿no? De que estrellarnos. Ahora, si yo me pongo a fundar ese temor y digo, a ver, ¿qué probabilidades hay de que un avión se caiga? Cuando te das cuenta que es un 1%, menos del 1%, decís, bueno, ese miedo no tiene un gran sustento. Entonces, desde ese lugar, lo que hicimos es bajar ese miedo y llevarlo a la razón, comenzar a pensar. Vamos al caso puntual para generalizar y que nos pueda identificar y generar empatía con los televidentes y las televidentes que están en este momento mirando. Tenemos un proyecto, tenemos un objetivo, planificamos, pero hay algo en nuestra mente que nos frena. Y es el miedo a no lograrlo, por ejemplo. Eso pasa mucho, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que podemos hacer, acá donde digo ese miedo, tomémoslo como nuestro aliado. Digo, ¿qué necesito prepararme? ¿Cómo necesito prepararme para poder lograrlo? Y siempre decimos, ojo con esto de que cuando no tenga miedo lo voy a hacer. Porque eso es una mentira. En realidad el miedo necesitamos incluirlo. Entonces una manera es saber que el miedo va a estar, que lo necesitamos incluir. Yo cuando empecé a dar clases, por ejemplo, al principio tenía miedo de hablar delante de la gente, pero entendí que era parte de. Claro. Entonces, esto que decíamos al principio, le perdés el miedo al miedo. Decís, bueno, voy a tener un poquito de miedo, pero es parte de lo que yo quiero lograr. No esperar que ese miedo no esté para avanzar, porque es ahí donde no avanzamos, ¿no? ¿Cuándo el miedo es un problema? Cuando no me deja avanzar. Cuando nos paraliza. Claro, quiero lograr un sueño, quiero lograr mi objetivo, que es
no sé, conocer un determinado país y el miedo a volar no me lo permite. Entonces digo, ese miedo está limitando mis sueños. ¿Pasa mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo? Tal cual. Bueno, la desconfianza tiene que ver con el miedo, ¿no? Temas celos y eso. Tal cual. Y tiene que ver con el control también, el miedo a que la otra persona me oculte algo o que pueda perder el control, que en realidad es un paradigma, no podemos controlar al otro, y eso nos genera miedo, ¿no? Muchas veces hay parejas que se terminan rompiendo por eso. Por el miedo. O no se disfruta por el miedo. La falta de gestión de las emociones, ¿no? Es esto de conversar. Nosotros siempre decimos, llevemos a la palabra, no decimos nosotros, de la neurociencia, Stanislao Barrach, que hace poquito estuvo acá en Santa Fe, él lo trabaja muy bien y él habla de etiquetar a las emociones, pongámosles nombre. ¿Cómo es conversemos. esto? Tengo miedo de, por ejemplo, con nuestros hijos, nuestra pareja, traerle esta conversación. Mira, yo tengo miedo de que a vos te pueda llegar a pasar algo. Que si vos salís hasta tal hora te pueda llegar a pasar algo. Ese es mi miedo. Y desde ahí lo podés conversar con la otra persona, pero no se lo vuelco. Es tu responsabilidad que yo no tenga miedo. El miedo tiene que ver conmigo, ¿está? Lo que sí yo puedo hacer es conversarlo con la otra persona para poder llegar a un acuerdo y que ese miedo disminuya. ¿Qué pasa con la otra pata cuando el miedo no aparece y cuando somos tan jugados que por ahí no ponemos los límites necesarios Tal cual. que deberíamos tener y cuando el miedo aparece? Te entiendo perfecto. Bueno, ahí es esto que hablamos al principio de que las emociones no son ni buenas ni malas, porque a veces el entusiasmo lo tomamos como una emoción buena, que siempre es buena. Claro, súper positivo, vamos para adelante, va a salir todo bien y no tuviste en cuenta las cosas que te podría dar el miedo. No tuviste el miedo necesario para evitar ciertos riesgos. Entonces el entusiasmo termina siendo contraproducente, ¿no? Vas con entusiasmo a full y decís, es buenísimo ser entusiasta, que de hecho está bueno, pero el extremo te lleva a darte la cabeza contra la pared. Venimos de las elecciones recién, de votar en la provincia de Santa Fe. ¿Se juegan mucho este tipo de emociones? ¿Vos lo notás en los distintos candidatos? Bueno, es que en realidad el voto es emocional, digamos, ¿no? En un spot de cortito, ¿no? que es el tiempo que tienen los candidatos, ahí juega la emoción, ¿no? Juega la alegría, juega el entusiasmo a full, juega el miedo. Aparecen, ¿no? Siempre la emoción es lo primero que aparece. De hecho, cuando vamos a comprar algo, lo hacemos a través de la emoción, ¿no? ¿Quién no tiene en su casa algo que vos decís, ¿para qué compré esto? Tal cual. ¿No? Yo siempre digo, tengo un pantalón naranja, viste, Adidas, que nunca lo usé, pero lo vi, me encantó. Y lo compraste. Claro, y después decís, ¿cómo combino esto? ¿Cuándo uso esto? Claro. Entonces siempre lo que hacemos, de hecho el 95% de las decisiones del día son emocionales. Mucho ejercitador abdominal en las casas, en los hogares, mucho elíptico, que está ahí parado. Herramientas, los hombres, lleno de herramientas. Tal cual. Tal cual. Bueno, la verdad que está buenísimo. Ahora, ¿cómo es un curso? ¿Cómo es una capacitación de este tipo y para qué nos serviría? Bueno, nosotros justamente en gestión de emociones trabajamos mucho. Tenemos un curso que es de 6 meses en donde abordamos distintos temas que tienen que ver con los dominios del ser humano, que es cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Abordamos los 3 dominios para aprender a liderarnos a nosotros mismos ante todo y luego aprender a liderar a los demás. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en donde sea que necesite aprender a liderar. Qué bueno que está esto, porque aparte es una capacitación que no nos demanda tanto tiempo, tantos años. No, son 6 meses, 2 horas semanales, así que ahí tenemos un gran acceso y la verdad que dado lo que los estudiantes siempre nos traen, les cambia muchísimo la manera de ver las cosas y vuelven a retomar muchos proyectos, muchos sueños que estaban encajonados en algún lugar. ¿Es una puerta de ingreso también al coaching? Sí, claro, tal cual. Sí, de hecho. Que eso ya sí lleva 2 años. Eso es la carrera de 2 años, tal cual. Sí, mucha gente hace el curso y luego se va a la carrera, ¿no? ¿A quién se lo recomendás? A cualquiera, al que quiera. Tenemos desde estudiantes de 18 años hasta personas de 70 años. Es para cualquiera porque el liderazgo es parte de nuestra vida. Lideramos nuestra familia, a nosotros mismos, en nuestros amigos, en una empresa, en nuestros sueños, en nuestros hobbies. También necesitas liderarte. En todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos aprender a liderar. Le preguntamos a la Negri que nos cuente a ver cómo viene esto de la capacitación. Negra, contanos. Sergio Ariel Manacero, coach ontológico profesional y director de Trascender Coaching y Liderazgo. El próximo 2 de julio comienza el curso de Manager Coach. Para más información, comunícate con el teléfono 342-4639-821 o al Facebook o Instagram de Sergio Ariel Manacero. Vamos a subir a las redes sociales el teléfono con toda la información. Buenísimo. ¿Y cómo te buscan a vos en las redes? Sergio Ariel Manacero en Facebook, Instagram, ahí están mis redes y siempre reflexionamos y conversamos, así que los invito a participar.